¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Estamos hoy, por supuesto, con un programa también intenso, como lo hacemos siempre, ¿eh? Ya está terminando de prepararse la doctora Florencia Arieto. Vamos a hablar del tema de la inseguridad, que sin duda ha emergido como una de las colateralidades más fuertes, más impactantes, más inquietantes, más temibles de la pandemia. Y hablando de la pandemia y de la cuarentena, vamos a estar hablando con el profesor doctor Eduardo López, uno de los infectólogos destacados de la Argentina, forma parte del comité de consulta del presidente de la República y queremos saber cómo se están evaluando desde el punto de vista de los especialistas todos estos desafíos que representa la evolución de la pandemia en la Argentina. 6.134 casos hoy en la República Argentina, indicando que estamos en una meseta alta que se mantiene. Y por supuesto queremos saber cómo va a seguir esto. Vamos a hablar de la vacuna, de los casos, de las diferencias entre la ciudad y la provincia. Todo esto lo vamos a estar analizando en el programa de hoy. Y por supuesto, como siempre hacemos, queremos comenzar con esto que hemos llamado los claroscuros de la cuarentena en la República Argentina, que representan sin duda un costado esencial, clave, de lo que hoy es la vivencia de los ciudadanos y, por supuesto, la realidad social, económica, política de nuestro país. Quiero marcar entonces algunas de las cosas que han venido pasando y vienen pasando. Una, sin duda, tiene que ver con lo que sucedió desde el punto de vista económico en la semana. El arreglo del tema con los acreedores privados constituye un paso importante que la Argentina debía dar en todo este tiempo para ver cómo arranca. Y paradojalmente la existencia de la pandemia y esta situación de crisis en el mundo a la Argentina la ayudó. Y enhorabuena que esto haya sido así. Pero quiero alertar a propósito de algunas cosas que ocurrieron en el manejo que el gobierno ha hecho de todo esto, que sin duda es un éxito y lo será más allá de la negociación en la medida que el gobierno y que el presidente de la República aprendan las lecciones del pasado, cosa que por lo que se ve está cada vez más lejos de hacer. Por eso realmente preocupa. La Argentina tiene un desafío a partir de ahora, tiene una oportunidad. Superó un cuello de botella y tiene la oportunidad de ver cómo reencausa su situación económica. No hay forma de que esto ocurra si no hay consenso político. Si el presidente de la República no termina con esta situación de división que viene castigando a la Argentina desde el inicio del kirchnerato y continuada con los años de Macri, no hay solución para la Argentina. Y el gobierno de Alberto Fernández fracasará, más allá de sus posturas ideológicas y de sus propósitos, como fracasaron todos los otros. La Argentina lo que necesita es previsibilidad. Necesita encontrar un camino serio, sensato, mantenido en el tiempo, factible, lleno de sentido común, para ver cómo encuentra las inversiones que necesita para crear fuentes de trabajo y combatir la pobreza. En la semana que pasó, obviamente a propósito del tema de la inseguridad, emergió otra vez este tema de lo que representa la marginalidad. Y hay un elemento claro: la marginalidad predispone al delito. La marginalidad es algo diferente a la pobreza. El pobre está incluido en el sistema, tiene normas, tiene códigos, puede mantenerse, el marginal queda afuera. Y por supuesto que un país con 35, 40, no se sabe cuánto, ya el porcentaje de pobreza que tiene estimula, es una fuente de marginalidad. Y por eso estamos viendo lo que vemos hoy. Para combatir esto va a hacer falta mucho esfuerzo en la Argentina. Pero el primero, la condición sine qua non, será un acuerdo político que le genere a la Argentina la previsibilidad, para que la gente que se necesita venga a invertir, diga, gobernará Luis, Pedro, Juan, quien quiera, la esencia del país no cambiará.
Este es el desafío. Alberto Fernández prometió encarar ese camino. Debo decirle al presidente de la República que día a día, con sus expresiones y con sus actos, se va alejando de ese camino. Y esto es algo que por supuesto que nos preocupa. Lo venimos marcando cada día, pero además lo venimos marcando con el manejo de la información. La información que permite saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a suceder. Alberto Fernández ha decidido en estos días inclinarse por la postura dura del kirchnerismo. Hay un elemento que en el kirchnerismo está cayendo mal, que es un elemento objetivo de la realidad, es de hoy. Puede cambiar mañana, puede cambiar pasado mañana. Hoy las encuestas le dan mejor a Horacio Rodríguez Larreta que a Alberto Fernández. Y eso ha sacudido el mundo del kirchnerismo y también el mundo del oficialismo. Y entonces esto se ve después traducido en hechos, que son las expresiones del presidente de la República, que de tratar a Horacio Rodríguez Larreta de mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, claramente ha comenzado a atacarlo en esta semana. Y esto no significa que todo lo que haga Horacio Rodríguez Larreta sea perfecto, solo que está claro que el gobierno ahora, impulsado sobre todo por estos datos, ha dicho, ahí tenemos un adversario que en la jerga del kirchnerismo es un enemigo. Y entonces por eso han ocurrido algunas de estas expresiones falaces del presidente de la República. Cuando el presidente de la República dijo el otro día que la ciudad no atiende a los adultos mayores, dijo una falacia, es decir, mintió. Hay un problema con el PAMI. El PAMI tiene en sus convenios con las clínicas de la ciudad una situación determinada que hace que muchos de los adultos mayores, que no están hoy bien atendidos por el PAMI, debo decírselo a la interventora y también al presidente de la República, como tampoco estaban mejor atendidos antes, lo debo decir, pero en pos de las promesas cada uno tiene sus responsabilidades. Entonces por eso muchos adultos mayores del PAMI deben migrar a la provincia de Buenos Aires, en donde no encuentran una atención ideal. Esto debo decirlo también. La realidad, en cuanto hace al sistema público, indica, ya lo hemos dicho varias veces, pero parece que el presidente lo olvidó, que hay 1/3 de los pacientes que se atienden en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, de todo tipo, no solamente vinculados con el COVID, que pertenecen al conurbano, porque la situación de los hospitales del conurbano es realmente muy mala. Esta es la verdad. Entonces, lo del presidente solamente se puede entender en cuanto a la mentira que dijo en algo motivado a la interna política que vive ese gobierno bicéfalo. El gobierno es un gobierno bicéfalo. La promesa de Alberto Fernández era de alejarse de Cristina, pero sin embargo lo que estamos viendo es que se va inclinando cada vez más hacia allí. Este es un primer punto que quiero marcar. El segundo punto que marco tiene que ver con lo que está sucediendo y también representa un problema para el presidente de la República entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Y es lamentable que el presidente de la República ha entrado en esta situación de diferenciación entre la capital y la ciudad de Buenos Aires. Nadie puede ponerse contento, nadie puede ponerse feliz, nadie puede imaginar que alguien pueda, entre comillas, destacar algo diferente, positivo, porque en la provincia de Buenos Aires haya más casos que en la capital, o viceversa, porque en la capital haya menos casos que en la provincia. Todos nos debemos preocupar, haya 1, 4, 5 o 1000. La realidad hoy demuestra que hay 4 veces más casos en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad. ¿Puede sorprender esto? No, no puede sorprender, porque la densidad de habitantes o poblacional que tiene el conurbano es mucho mayor a la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, la situación social es mucho peor. Por lo tanto,
va a seguir habiendo muchos más casos en el conurbano. Y le digo más, nadie sabe a ciencia cierta qué pasa en el conurbano. Ayer, en Telenoche, Federico Biemayer trajo una nota muy interesante de una familia de 10 personas, un matrimonio con 8 chicos que habían tenido COVID, habían sido COVID positivo en Villa Azul. Ustedes la recuerdan, ¿no es cierto? Nadie los testeó, no están registrados. Por lo tanto, hay que decirle a las autoridades de la provincia de Buenos Aires que tienen este problema. Y por supuesto que es un problema del cual nadie puede solazarse. Nadie puede hacerse el desentendido. Es producto de la infraestructura que sigue siendo insuficiente, es producto de la falta de testeos. Entonces, encarar esto como un hecho, es importante que yo tenga menos, o que vea que vos tengas igual que yo para que estemos un poco más parejos, es absurdo, absolutamente absurdo, porque la realidad es inmodificable. En cuanto haya más testeos en el conurbano, va a haber mucho más casos de los que hay, y la diferencia entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires se va a mantener. Por ende, esto de decir, bueno, en la ciudad de Buenos Aires en realidad están ocultando casos, no tiene ningún tipo de sentido. Lo que debe el presidente de la República buscar es el trabajo mancomunado entre el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad, porque de esa mancomunión depende la vida de mucha gente y depende además una posibilidad de funcionamiento mejor del AMBA. Pero esto lo debe hacer entonces el presidente de la República como una tarea máxima para ver cómo descomprime la situación y cómo permite que esto esté bajo control y tenga además una perspectiva de futuro, de camino hacia algún tipo de normalidad. En este contexto, por supuesto, de lo que estamos viendo y de esta realidad preocupante de la búsqueda de la diferencia, lo que está en juego es efectivamente el manejo de la situación sanitaria y la dinámica de esto que va a ser compleja en el tiempo que resta. Y un dato más en relación a lo que ha sido el presidente de la República en su derrotero de declaraciones en la semana. Ha habido una inauguración de plazas de hospitales modulares para COVID en unidades de Magdalena, San Martín, Florencio Varela. Y allí el presidente de la República, que reconoció que efectivamente el delito es un problema, enhorabuena, lo había reconocido también Santiago Cafiero después de las desafortunadas expresiones de la ministra de Seguridad. Pero dijo algo que quiero marcar para terminar, ¿no? Dijo, bueno, estamos otra vez volviendo a hacer cárceles y demás. Dos cosas. El gobierno de Macri quiso hacer cárceles. El kirchnerismo bloqueó esos proyectos. Esta es la verdad de los hechos, ¿no? El primer punto. El segundo punto me trajo a la memoria un episodio también importante. Dijo, Alberto Fernández viene diciendo, yo me siento discípulo de Néstor Kirchner. La memoria es tremenda. Néstor Kirchner prometió hacer 10 cárceles. Lo hizo a poco de asumir su gobierno, ya por diciembre del 2003-2004. No hizo ni una. Pero es más, hubo un proyecto de hacer cárceles, ¿no? Y efectivamente era el ministro de Justicia en aquel momento, el actual ministro de la Corte, Horacio Rosati. Cuando le mandaron el proyecto para las cárceles, Rosati, por supuesto, consultó. Y se encontró con que en esos proyectos lo que costaba 1 se pagaba 10. Rosati dijo, esto yo no lo firmo. Y por supuesto pasó lo que pasaba siempre en el gobierno de Kirchner cuando esto ocurría. Rosati voló y durante los años de Néstor Kirchner, el maestro de Alberto Fernández en el gobierno, no se hizo ni una sola cárcel. Esa es la verdad de los hechos, que es
la realidad, la que el presidente de la República nos demuestra todos los días, casi semana tras semana, haber olvidado. Son las imágenes que forman parte de nuestro diario vivir desde hace mucho tiempo. Un diario vivir que se ha hecho mucho más complejo durante la cuarentena. Doctora Arito, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo te va, Nelson? Gracias. ¿Sorprendida por algo, por la evolución de la circunstancia que ha hecho que lo que era algo que se vivía esté hoy viviendo un apogeo impactante? La verdad que sorprendida no, porque esto es anacrónico, Nelson. Esto es desde muchos años y vamos pasando por etapas, ¿viste? En un momento dado se dispara el secuestro, entonces se focaliza en secuestro, después ¿viste? Baja el secuestro, entonces empieza el robo y empieza el arrebato y después el arma. Y todo esto está atravesado por una cuestión que por ahí, para la gente que vive la inseguridad cotidianamente, no tiene por qué saberlo, pero sí lo tiene que saber quienes ejecutan la política criminal de un país, que es el crimen organizado que subyace debajo de toda esta situación, que significa armas, droga y corrupción. Digamos, ese combo fatal, obviamente en un país desigual, con un alto porcentaje de villas, en donde el Estado ingresa de manera ineficaz, vamos a ponerlo, porque yo sé que hay muchísima gente que trabaja mucho desde el Estado por mejorar las condiciones de vida de los más humildes, pero hay un Estado que está aparateado, que tiene que ver con el dinero que manejan las cooperativas, que manejan las organizaciones sociales sin control, que terminan empoderando punteros que digamos, que se mantienen el poder dentro de una villa con una banda de delincuentes que hacen de su guardia pretoriana en desmedro de la enorme mayoría de los humildes de Argentina que no delinquen y que la condición social no es justificación del delito, ¿no? Entonces, cuando vos ves que está todo eso cruzado, obviamente el resultado es el robo, la muerte de un inocente. Y aparte, me parece que es importante también ponerlo sobre la mesa, ya que está tan en boga la cuestión de la reforma judicial, que obviamente no tiene nada que ver con esto, porque la reforma es federal, robos, homicidios y todo lo que afecta a los ciudadanos, a la enorme mayoría silenciosa, es justicia ordinaria. Es una reinterpretación o una jurisprudencia forzada ideológicamente en donde desvirtúa una normativa. Hablo de legítima defensa, hablo de robo con armas, digo, artículos que están en el Código Penal y que la aplicación literal de esos artículos en determinadas circunstancias determinaría una pena acorde a la gravedad. Pero se ha instalado desde hace 15 años a esta parte jueces y fiscales que reinterpretan la normativa. Ejemplo, el robo con armas tiene una pena mínima de 5 años y una máxima de 15. Ajá. O sea que es una pena alta porque correcto, no permite la excarcelación, ni permite la condena condicional y demás. La jurisprudencia ha empezado a trabajar en el análisis de si el arma era apta para el disparo, si era una réplica, si era juguete, y la verdad que todo eso no está en el tipo penal. El tipo penal habla de cuando a la víctima se le muestra un arma y eso la disminuye y la despojan de algo. La legítima defensa. La legítima defensa es cuando hay una agresión ilegítima, tiene que haber un medio racional, pero en la misma normativa, no solamente de Argentina, sino de países tan disímiles como Francia y Cuba, dice que si a la noche te saltan, vamos a ponerlo para que la gente lo entienda, si por la noche te ingresan a tu lugar de vivir, de donde vivís, donde tenés tus pertenencias, donde tenés a tu familia o a las personas que tenés que cuidar, tu defensa, o sea, la defensa de la víctima hacia el agresor, está justificada no
importa el daño que se cause al agresor. Bien. Entonces, lo que quiero decir, con esto termino, es nadie está motivando nada. Estamos simplemente diciendo, en determinadas circunstancias existe una normativa y no podemos forzar con una hegemonía zafaroniana de muchísimos jueces y fiscales que la aplican, una interpretación de la norma que termina siempre beneficiando al delincuente. Perfecto. Vamos a seguir con, doctora, Sí, porque no. obviamente tras esta presentación del planteo, que tiene que ver con varias cosas que queremos consultar acerca de esta realidad. Si le pido un minutito, Sí, no. lo tengo ya, ya tenemos la comunicación con el profesor doctor Eduardo López, destacado infectólogo, y uno de los hombres que con mayor claridad viene informando y advirtiendo sobre la realidad de la pandemia. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Nelson. ¿Cómo le va a usted? Bueno, gracias por la invitación. Muy bien, y gusto en verlo bien. Bueno, 6.130 casos, es decir, las mesetas del fin de semana son altas. ¿Agosto vendrá con estos números, entiende usted? Sí, este es un número bastante menor al de ayer, pero tenemos que tener en cuenta, seamos cautela para analizarlo, porque este es un sábado y domingo en general se testean menos y además se cargan menos datos. Por eso el martes siempre es un día de muchos casos, ¿no? Que es cuando se agrupan y se cargan los datos de otros días, ¿no? Ahora, estamos en una, como usted bien dijo al inicio de su editorial, en una meseta alta. Para mí estamos transitando hacia el pico. Ajá. Y yo pienso que en agosto van a ser meses de números altos, diríamos por lo menos las primeras 2 semanas, y después vemos cómo va evolucionando. El otro dato que es importante, Nelson, es que las provincias ya están representando alrededor del 20% del número de casos, ¿no? Claro. Para que vea la gente, para que entienda cómo este virus rápidamente se transmite cuando las provincias que estaban en fase 4, muchas de ellas, tuvieron que retroceder vinculado a casos importados que se diseminó rápidamente en esa comunidad, ¿no? Es un dato... Especialmente, fíjese usted el caso de Jujuy, Claro, el caso claro, mismo de Córdoba, el caso de Río Negro, ¿no? Claro. Cómo han aumentado el número de casos. Así que esto es un punto muy importante porque de alguna manera el comportamiento social o la imprudencia a veces social aumenta rápidamente el número de casos en las comunidades, ¿no? Es muy importante esto que usted plantea. En el momento en el cual precisamente la actitud de cada uno de nosotros, de la gente, es clave, por esto que obviamente forma parte de la discusión del momento y usted vivirá desde el punto de vista del análisis con los científicos y también de su vida de todos los días, ¿no? Esta situación de agotamiento de lo que representa la cuarentena y casi de alguna rebeldía de algunos sectores como consecuencia de esto, ¿no? Está bien. Sí, yo creo que hay 2 cosas que hay que tener en cuenta, ¿no, Nelson? La primera es que no podemos volver atrás en la cuarentena. Este es el primer punto, ¿no? Porque no están dadas las condiciones. Y por el otro lado, creo que hay que llevar algún pedido de calma a la sociedad, porque si hay algún grado de rebeldía, hay que tratar que la rebeldía no sea contra nosotros mismos o contra nuestros seres queridos que nos rodean, llámese amigos, padres, adultos mayores, etc. En ese aspecto tenemos que tener mucho nivel de cautela y de reflexión a este respecto. Este es un virus que tiene una enorme capacidad de transmisibilidad, diríamos, que en general es una enfermedad benigna, pero cuando afecta a adultos mayores o individuos con comorbilidades, les puedo garantizar que muchos de ellos requieren terapia intensiva. Si no, las camas de terapia intensiva no se hubieran aumentado en la ocupación como se han aumentado, ¿no? Profesor, precisamente dentro de este contexto y de extensión, el mapa es muy importante porque nos da la idea de que no solamente el problema está en el AMBA, más allá de lo que representa en cuanto a diferencia numérica. En estos días han aparecido algunos temas, inclusive desde el punto de vista polémico, ¿no? Desde el punto de vista médico. La Nación anunció que todo caso estrecho, es decir, de un familiar, de alguien que es positivo y que tiene síntomas, va a ser considerado como
caso de COVID, como que tuvieran la enfermedad, sin hacerse los testeos. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad el tema es así. En primer lugar, si hay un caso confirmado de COVID-19 en una familia, los convivientes familiares, si comienzan con síntomas similares o iguales a los casos sospechosos, se los va a considerar casos de COVID-19 por nexo epidemiológico, porque también hay un miembro de la familia que tuvo esto. Ahora, tiene que ser convivientes familiares con síntomas, no contactos estrechos, son dos conceptos distintos. El tercer punto que es importante a tener en cuenta, Nelson, que esto es una recomendación y las jurisdicciones pueden aceptarlo o mantener el testeo con PCR. Esta metodología, la aclaro, que también se utilizó en España y se utilizó en Italia sobre todo, ¿no? Cuando estaban estos países con un número muy alto de casos y tenían el sistema de salud muy estresado, ¿no? Ahora, hay provincias que igual no... y además tiene que haber circulación comunitaria en esos lugares, ¿no? O sea, entonces, hay provincias que no tienen circulación comunitaria, entonces claro, esas provincias pueden perfectamente mantener la técnica de PCR para el diagnóstico. Y además es lo aconsejable. Uno puede aceptar el nexo epidemiológico cuando hay franca circulación comunitaria, como es el caso del AMBA, como es el caso de Jujuy, para el conviviente familiar, diríamos, que tenga síntomas y tenga un caso confirmado en la casa. No para el contacto estrecho, no para el contacto ocasional y, mi consejo, no para las jurisdicciones que no tienen circulación comunitaria. Dos preguntas finales, profesor, en relación a esto que usted explica. Una en relación a esto y otra en la vacuna. La primera, la duda que a muchos les surge con esto que usted explicó también, es qué va a pasar con esa persona que ha sido considerada nexo y se consideró que tuvo el COVID en cuanto a su vida después, porque como no está confirmado por PCR, finalmente no se sabe si la tuvo o no, y puede que no la haya tenido y no tenga los anticuerpos para defenderse cuando se expone a otras personas. Digamos, ¿cómo se resuelve esa duda? Bueno, en primer lugar, diríamos, acepto que esa es una duda que obviamente que está. Ahora, le voy a dar un dato que es muy interesante. De todos los virus que se han aislado en el Malbrán y en los grupos Centinela, en Argentina, el 98% es COVID-19. Casi no hay caso de gripe, prácticamente no hay caso de virus sincicial respiratorio en chicos. El hospital de niños no tiene internación por virus sincicial respiratorio. Mire usted qué interesante. Y el otro punto es que, por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Prácticamente todos los casos que uno tiene con síntomas como se plantean para casos sospechosos es COVID-19, ¿no? Ahora, obviamente, supóngase que una persona que tuvo esto tiene interés. Bueno, el método rápido, que es un método barato, que hay que pinchar nada más que el dedo, si tiene anticuerpos ya estuvo en contacto con el virus y lo confirma. Pero, y esto es el dato importante, o sea, prácticamente el margen de error hoy por hoy de que esto no sea COVID-19 es muy bajo. Los otros virus prácticamente no están circulando, Nelson. Y eso es lo que hace más robusta, diríamos, el nexo epidemiológico, ¿no? Ahora, a nivel individual, acepto lo que usted dice, que puede esa mujer o esa persona, mejor dicho, quedarse con algún margen de duda, ¿no? Y la última, Rusia anunció que el 12 de agosto va a registrar la vacuna. Usted... Le confieso que yo he buscado bastante información, no encontraron nada. ¿Ustedes han encontrado en el ámbito científico alguna información seria sobre la vacuna rusa? No, yo la verdad que he buscado y no he encontrado ningún dato publicado de la vacuna rusa. En cambio sí he encontrado de vacunas de origen chino, ¿no? De hecho, China tiene 2 vacunas a virus muertos, ¿no? Que ya están en la fase 3, junto con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de Oxford, de AstraZeneca y con la vacuna Moderna. Quiere decir que hay por lo menos 3 vacunas que ya están en la fase 3, que son los estudios de grandes masas de población
y estudios de eficacia, ¿no? Perfecto, profesor. ¿Usted cree que para noviembre estarán? Yo creo que noviembre y diciembre van a estar los primeros resultados de los estudios de eficacia en grandes masas de población y también de seguridad. Creo que la producción mundial para abastecer al mundo va a estar, yo le calculo en mayo, abril-mayo. Ojalá me equivoque, pero no veo que esto sea, para la producción sea tan fácil tener vacuna a fin de año, para producir a nivel mundial, estoy hablando, ¿no? Por ahí para producir y proteger determinados países esto puede ser, pero para el nivel de producción mundial me parece que falta un poquito más de tiempo. Profesor López, muchísimas gracias por ilustrarnos y por estar con nosotros. No, muchas gracias y muy buenas noches. Muy bien, uno de los temas que por supuesto siempre queremos dedicarle, ¿no?, a lo que representa la información médica seria en relación a toda la que hay dando vuelta que abunda en confusión. Vuelvo con la doctora Arieto y ahora sí seguimos con el tema de la inseguridad después del planteo usted muy claro que hizo. ¿Cómo observa usted lo que representa hoy la disputa entre la ministra de la Nación, Sabina Frederick, y el ministro de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni? Bueno, afecta en el sentido de la organización. Tiene que haber un comando unificado. Obviamente nosotros, como nunca combatimos estructuralmente toda esta cuestión de inseguridad, crimen organizado y eso que le es narcotráfico y todo lo que significa armas, ilegalidad de las armas, entonces vamos emparchando. Uno de esos parches, que obviamente no se puede quitar porque terminaríamos de desamparar definitivamente al conurbano, es la colaboración de las fuerzas de seguridad federales, más que nada en los territorios más difíciles del conurbano bonaerense. Entonces, ese marco tiene que estar bien claro. A mí me parece que tiene que haber un comando unificado, y comando unificado significa las fuerzas federales obviamente responden al Ministerio de Seguridad de Nación. Pero la verdad que la política y una política de seguridad se hace desde el territorio, o sea que el ministro de Seguridad provincial tiene que tener un comando en esa descentralización de las fuerzas, porque él es el que está en contacto con los intendentes, que cada uno les sabrá decir cuáles son los lugares en donde realmente necesitan o saturación o algún tipo de emergencia respecto de lo que son las fuerzas de seguridad. Entonces, la pelea, la incomunicación, la descoordinación beneficia a los delincuentes, eso desde ya. Y nosotros nos tenemos que plantear como horizonte, Nelson, realmente hacer un acuerdo circunscrito a la seguridad y a la justicia en términos territoriales, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, en el contexto y las dimensiones de la provincia de Santa Fe, pero respecto de, como dicen los americanos, take down the mob, ¿no? Esto de apuntar al crimen organizado y a la mafia, y caiga quien caiga. Esto significa que es naif pensar que solamente son cómplices del narcotráfico, del crimen organizado y de las bandas de delincuentes los policías. Acá hay intendentes, hay senadores, hay diputados, hay jueces, hay fiscales que alimentan por acción u omisión este crimen que subyace debajo de esta violencia que escala. Entonces digo, hay que avanzar y tomar una decisión política multipartidaria en ese sentido. Digo, hay un docuserie ahora en Netflix que por ahí es interesante que lo vean, y se llama Nueva York versus la mafia, y cómo el Estado americano decidió que la familia Genovese, Lucchesi, Bonanno y todos los que eran las 5 capos mafia de Nueva York, que tenían sindicatos, puertos, empresarios, restaurantes, jueces, policías puestos, ¿no?, a disposición de ellos, terminaron todos presos en una gran investigación, por sobre todas las cosas, en una investigación que lleve a la cárcel con pruebas. Ahora, en el corto plazo lo que nosotros podríamos trabajar es en el robo. ¿Y por qué le digo esto? Argentina tiene un buen target, por decirlo, respecto de homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa? Que para lo que es Latinoamérica nosotros no tenemos tanta disparada de casos. Igual como comparación es mala, ¿no? Sí, no, pero estoy tratándole de poner como contraste. Lo pongo, digo, pero miren dónde estamos. Nos tiene que llevar esto. Fue como dijo la autoridad Federic, dijo, estamos mejor que Brasil y México. Sí, claro. Bueno, ¿no? Pero en el ranking que hace la ONU, digo, estamos bastante bien en términos de homicidio cada 100.000 habitantes. Estamos top 1 en robo. Ajá. Entonces, cuando vos analizás el porqué, te das cuenta que la contracara del robo es un mercado negro muy aceitado que beneficia el robo.
Por lo tanto, si nosotros aplicáramos una política dirigida al robo y fuéramos por adelante del robo y no reactivo, estaríamos analizando, bueno, la modalidad motochorro. Bien, investiguemos motochorros. ¿Qué hacen? ¿Compran las motos o las roban? ¿Roban los pedazos y alguien se las arma? ¿Dónde las arman? ¿Dónde las venden? ¿A dónde llevan los insumos? El que arrebata celulares. Una persona que arrebata celulares es porque sabe que el celular va a ser reducido y convertido en dinero. Si no, no va a tener 80.000 celulares en su casa porque no es negocio. Entonces, ¿a dónde los reduce? ¿Quién protege a esa persona que está recibiendo material robado y vendiéndolo más barato? Digo, entonces, podemos aplicar una política sin necesidad de grandes acuerdos ni nada ya direccionada al robo, y eso, las armas es otra, es decir, ¿quién le da las armas? ¿Dónde salen? Ahí viene de una causa, viene de otra, entonces ir por delante del delito de robo para no llegar solamente cuando rogamos que los robaron pero no los mataron. Ahora, usted habló de previsión. La seguridad es planificación, previsión, prevención, capacitación y coordinación. Bien, quiero compartir con usted algo de lo que generó mucho ruido para hacerle la pregunta que quiero, que fue lo que dijo la ministra Federica. Lo que sí estamos viendo es que hay hechos de violencia que se están produciendo, de robos, en ocasión de robos, que están, digamos, alertando, sobre todo en los medios de comunicación, que hacen, bueno, que son, digamos, lo hacen visible y que siguen los casos. No son muchos casos, pero nosotros tenemos en Argentina, yo creo, por suerte, ¿no?, una gran intolerancia a la violencia. Y eso es algo que es también lo que genera las reacciones sociales y mediáticas que se generan, aun cuando no sea el problema que es en Brasil o en México. Cualquier hecho de violencia donde muere una persona o es asesinado un supuesto ladrón, tiene una gran repercusión pública y genera una gran indignación también pública. ¿Por qué cree que le pasa esto a un funcionario, digamos, de esta actitud frente a la evidencia del delito? La verdad, bueno, yo creo que es lo de la ministra de Seguridad es ideológico. Digamos, creo que piensa como el presidente de la Nación, que discuten seguridad en el Torcuato Tasso, conversando, a ver, pero no entienden lo que es el fondo de Varela, no entienden lo que es Soldati, que la semana pasada se tirotearon por un territorio. Entonces, me parece que a mí, yo no me tengo que enojar, a mí me indigna porque dice cualquier cosa. La gente se indigna cuando una persona que se defendió de una agresión ilegítima termina imputada por homicidio calificado. A ver, a mí me indigna porque la ministra está romantizando la delincuencia. Un delincuente, si alguna vez alguien se rozó mínimamente o habló como en lo personal, porque trabajé muchísimo con personas detenidas menores justamente para evitar que vuelvan a reincidir, pero siempre con el mensaje claro que el daño se paga. Y cada vez que yo trabajaba con esos menores detenidos, le decía, a esta persona lastimaste vos. Vos le metiste un tiro a un gendarme que estaba cuidando tu barrio para robarle. Ponerle cara, historia a esa víctima del delito porque no se justifica por origen social ni por alguna circunstancia. Ahora, la indignación de la gente es cuando vemos al jubilado Ríos con una imputación de homicidio calificado, cuando en cualquier país del mundo lo que sucedió con el jubilado Ríos es legítima defensa, pero no porque nadie está alentando la matanza de delincuentes, nada, porque su actuación se encaja en exactamente en la normativa que establece que fue legítima defensa. Entonces se esfuerza, no me sorprende teniendo de fiscal general a Draghi en Quilmes, que es hombre de Aníbal Fernández. Digo, esto es lo que hay que empezar a modificar, porque si no, la mayoría silenciosa algún día se va a revelar, porque en serio que están las políticas de seguridad de este gobierno y la justicia están escindidas de la realidad cotidiana de la mayoría del pueblo. Le dejo esta pregunta para después de la pausa, porque también, insisto, usted además lo conoce porque usted no solamente fue funcionario, transitó ese submundo. Quiero que me cuente qué percibe hoy en ese submundo de delito desenfrenado. Si lo que percibimos nosotros es la realidad de lo que usted conoce. Ya estamos con la doctora Florencia Arieto. Usted puede coincidir o no con ella, pero hay algo que no puede discutir: su conocimiento de lo que pasa en ese submundo del delito que hoy pone en riesgo nuestras vidas. Ya seguimos. Doctora Arieto, y usted es conocedora de lo que pasa hasta psicológicamente en ese mundo del delito, porque lo ha transitado en cuanto a su trabajo de abogado estando. ¿Qué es lo que está pasando allí según lo que usted conoce o percibe? Tienen vía libre. Volvieron a tener
el envalentonamiento que les llega desde el discurso más alto del poder. Ajá. En desmedro de la policía, que empieza a tener a retraerse porque si cumplen el deber y disparan, van a tener una causa penal y va a haber un presidente que va a decir que cualquier policía que dispare es un gatillo fácil. Entonces, en ese marco estamos en un problema, porque la pandemia agravó las condiciones, porque hubieron durante muchos meses que las bandas de chorros y de delincuentes no han salido a delinquir, se van a agravar por las condiciones sociales y por la malversación de los fondos. Te pongo un ejemplo para que seamos bien gráficos. En la primera gestión de Grindetti, el que llevaba adelante las cooperativas, o sea, la plata que bajaban para crear cooperativas de trabajo, era el jefe de la barra brava de Lanús. Te pongo un ejemplo random, digo, para no pensar que uno está haciendo facción. Sí, sí. Entonces, esto atraviesa A la política. toda la política y toda digamos, los estamentos de Argentina. Entonces, lo que digo es, si nosotros no tenemos una mirada clara respecto del discurso que se baja, el delincuente va a salir favorecido en desmedro de la sociedad. Parece que el discurso antipolicía que se bajó desde el minuto 1, desde este gobierno, ha hecho mella envalentonando la delincuencia y en desmedro de las policías, que obviamente están mal pagas, falta de capacitación, ahora están entre el COVID, la pandemia, falta de organización y falta de protección, muchos infectados que quedan desamparados, ya sabemos lo de siempre. ¿Y por qué se ha hecho fácil para algunos partidos que están en el poder de entregar a un policía? Cuando se complica algo, entregás la cabeza a un policía y nunca la cabeza del responsable político de ese policía. Entonces, en ese marco estamos en un panorama no muy alentador, pero siempre hay herramientas. Digo, si nosotros hoy focalizamos una política dirigida en el conurbano a adelantarnos al delito de robo en general, quizás podamos desarticular hechos que después terminan en muertes. ¿El método Bernie sirve? Bernie, yo creo que Bernie está jugando al bueno y el malo con la ministra, está absorbiendo, tratando de absorber desde adentro del gobierno, como es un frente, el ala de no, yo no soy pro delincuente, yo soy pro policía para ser bueno y malo, pero en términos objetivos, en términos de resultados, lo único que hizo fue desmantelar la superintendencia de patrulla rural, que era lo único que funcionaba bien en la provincia. Por lo menos la gente de los campos del interior de la provincia estaban tranquilos, había una coordinación, un trabajo. Bueno, ha mandado mucha gente al conurbano a contener más que nada Moreno, que es intendencia de ellos y que tienen un problema grave, sin táctica, viste, a los ponchazos, sin plan, sin análisis, desamparando a unos, manta corta. Pero en términos discursivos les conviene a ellos porque es como que amortiguan el impacto de la ministra de Seguridad, que tiene un discurso antipolicía y pro delincuencia, por lo menos eso es lo que se percibe o percibe la ciudadanía, y oficia de, bueno, yo soy el malo que vengo a poner orden, en términos de resultados no se está viendo. Casos como el de este chico Facundo Astudillo Castro, ¿qué representa en cuanto a la sospecha de la policía? Es decir, esta situación que navegamos cíclica. Me acuerdo de Luciana Arruga, ¿viste? Que va siendo cíclico. Si querés podemos empezar con ¿cómo se llamaba el chico que lo mataron en el recital de Los Redondos? Bulacio, que ahí fue. Es anacrónico, es lo que te decía hoy, Nelson, es anacrónico porque no hay plan. No hay plan de seguridad. La seguridad tiene 4 patas, eso es una mesa, es justicia, policía, servicio penitenciario, desarrollo social. Tiene que haber un plan. Si no hay eso, hay parches que terminan en algún momento bajando un poco algo, pero la gente, vos te ponés a hablar con la gente más que nada en el conurbano, que es lo que yo decía hoy. Uno acá en la ciudad, por ahí al vivir en edificio, tenés esa sensación de más protección porque vivís en un piso, pero ahí tenés la puertita y la vereda. Esa gente ha puesto rejas, alarma, grupo de WhatsApp, alarma en la manzana y no ha vuelto nunca para atrás a sacar una reja porque está mejor. O sea que siempre vamos peor. Es como el fútbol. Nadie va a punta a las barras para desmantelarlas. Si nosotros no tenemos visitantes, dentro de poco no vamos a tener a nadie. Digo, vamos como privándonos de cosas para justificar la inoperancia. Es eso, para justificar la inoperancia. Entonces me parece que hay una mayoría silenciosa que está alerta. Antes de ayer vi una encuesta de Giacobbe, no sé si la viste, que entre el 60 y 70% de la gente piensa que la policía, la justicia y la política está en complicidad con el narcotráfico. Si la corporación política no lee eso, bueno, seguramente se va a llevar una sorpresa respecto de la ciudadanía. ¿¿Y usted cree que la salida de la pandemia
jefa del servicio penitenciario, la doctora María Laura Garrigós de Rebori, dijo, después de la pandemia las cosas van a ser peores. ¿Usted cree que va a ser así? Después de la cuarentena, cuando termine. Seguramente va a empeorar, pero lo que tiene que hacer Garrigós de Rebori es cerrar Devoto, que es la cárcel federal de Devoto, que un ladrón primario entra ahí procesado por ladrón y sale por asesino o muerto porque tiene que matar para sobrevivir. O sea que los funcionarios del gobierno tienen que dejar de relatar la realidad y actuar. Si realmente ellos son progresistas y creen que los presos tienen que cumplir una condena y cuanto mucho, y que es el derecho penal mínimo y todo lo que dice, que cierren Devoto, que nos demuestren que realmente lo que dicen lo ponen en la realidad, porque si no pareciera que solamente están relatando un espectáculo que no les corresponde resolver. Doctora Lito, muchas gracias. Gracias a vos. Ya seguimos. Reflexión final después de esta intensa noche, ¿no? Y a propósito de todo lo que comentamos, escuchamos y reflexionamos en el editorial. Le pido al presidente de la República, llévenos al futuro. Ténganlo presente. Recuerde sus promesas. Las cosas que hizo en estos días nos llevan al pasado. Y el pasado en la Argentina es fracaso. Por favor, doctor Fernández, llévenos al futuro. Hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias.